Vamos a continuar viendo los modelos correspondientes a la variable aleatoria discreta. Recordamos que anteriormente vimos que una variable aleatoria discreta es aquella que es el resultado de una función que aplica del omega al conjunto de los números reales, en este caso números enteros, ya que asume valores 0, 1, 2, 3, 4, es decir, números discretos. No necesariamente tiene que ser números positivos, también pueden ser números negativos. Bien, pasemos ahora a ver el modelo bipuntual. El modelo bipuntual es aquel definido por Bernoulli, Jacob Bernoulli. Los Bernoulli son una familia muy interesante que existió en Francia en el año 1700, son todos matemáticos, hicieron grandes desarrollos sobre la teoría del cálculo junto con Leibniz. Bueno, y en el caso que nos ocupa ahora, la persona es Jacob Bernoulli y él experimentó desde el principio respecto de cómo se manejaba la frecuencia relativa en las pequeñas muestras. Entonces, Bernoulli define lo que es, se define después de su trabajo, lo que es el modelo de Bernoulli. Una cosa a tener en cuenta es qué significan los modelos. Los modelos son expresiones matemáticas a través, que se dan a través de muchos supuestos para poder realizar el cálculo de probabilidad. Es decir, definidos los supuestos, generamos una expresión matemática que se adecue al comportamiento de la variable en la población. ¿Para qué? Para luego hacer el cálculo matemático. Entonces, la distribución Bernoulli de este matemático tan importante, ya sea para la matemática o para el desarrollo de las probabilidades, define que vamos a tener un experimento Bernoulli, donde el resultado es dicotómico. Ya recuerdan ustedes, vimos en las clases anteriores lo que son los espacios muestros dicotómicos, es decir, aquellos que solamente tienen dos resultados. Y a la vez, para trabajar con el experimento Bernoulli, la probabilidad de éxito debe ser conocida, ¿sí? Recordemos algunos de los espacios muestras dicotómicos. Supongamos, arrojamos una moneda. ¿Cuántos posibles resultados tiene el experimento de arrojar una moneda? Solamente tiene dos resultados, cara, cruz. Supongamos que tenemos otro experimento que analizamos en un control de calidad, en una línea de producción, si el producto es apto, no apto, si está bueno o no bueno. Por lo tanto, el espacio muestra que tenemos es un espacio muestra dicotómico donde un suceso elemental es bueno y otro suceso elemental es no bueno. Y entre ambos sucesos, entre la unión de ambos sucesos, componen el omega. Entonces, tenemos para el experimento Bernoulli un experimento que tiene resultados dicotómicos donde la probabilidad de éxito es conocida. Lo que interesa para el modelo Bernoulli es la presencia o ausencia de cierta característica. ¿Qué significa presencia o ausencia? Bueno, es lo que nosotros definamos como éxito, ¿sí? Si es bueno, sería la presencia, la ausencia de la rotura. Sería malo si es la presencia de la rotura. Significa que esa X, que es lo que nosotros definimos como variable aleatoria, es que vamos a asociar a cada suceso elemental del espacio muestra un número en el recorrido de X, lo definimos nosotros según sea nuestro experimento. Entonces, según sea la definición de nuestro experimento y lo que queremos evaluar, queremos tener en cuenta como variable aleatoria, en el omega vamos a tener éxito y fracaso. Al fracaso le vamos a asociar el número 0 a través de la función de variable aleatoria y al éxito le vamos a asociar el número 1 a través de la variable aleatoria. Es decir, el suceso elemental fracaso va a estar a través de la función de variable aleatoria de ese suceso elemental, va a ser la función de fracaso y ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 0, que va a ser la ausencia de la característica, y el mismo razonamiento lo hacemos con el éxito.
Nada más que ahora el éxito, que es la presencia de nuestra característica, es lo que queremos contar, por lo tanto, va a ir la función a qué número va a ir. Va a ir al número 1. Luego, como conclusión, el recorrido de la variable aleatoria cuando estamos trabajando en un modelo Bernoulli va a ser entre 0 y 1. Volviendo a la definición de teniendo en cuenta lo que se establece para trabajar con Bernoulli, vamos a decir que la probabilidad de éxito en el omega es igual a la probabilidad de que x sea igual a 1, ¿dónde? En el recorrido de la variable, y es igual a p. P es la probabilidad de éxito. ¿Cómo va a ser la probabilidad de fracaso? Va a ser la probabilidad de que x asuma el valor 0 en el recorrido de la variable. Por lo tanto, ¿qué valor va a asumir la probabilidad de fracaso? Va a asumir el valor q, porque es 1 menos p. ¿Por qué estoy tomando ese 1 menos p? Porque estoy considerando que esa variable, según está establecida, esa asociación entre x y p y sus probabilidades, es una función de cuantía. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la función de cuantía era la asociación conjunta entre x y p de x, de tal manera que la p de x cumpliera algunas características? En este caso, la p de x son mayores o iguales que 0 y la suma de las probabilidades es el caso de... Entonces, cuando tenemos la suma de la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso, ¿qué va a ser la probabilidad de éxito? ¿A qué es igual? A P. La probabilidad de fracaso es 1 menos P. 1 menos P, que tenemos aquí. Luego, P más Q, ¿a qué va a ser igual? A ser igual a 1. Por lo tanto, lo que tenemos ahí es la condición para hacer función de cuantía. Expresada gráficamente la función de distribución de probabilidad bipuntual, en este caso recuerden siempre que cuando estamos hablando de variable aleatoria discreta, para cada valor de x tenemos un valor de probabilidad que se asocia a la longitud del bastón por sobre el valor de la variable. Entonces, en el caso de que x asuma el valor igual a 0, el valor de probabilidad asociado al valor de la variable x igual a 0 es igual a q, y el valor de probabilidad asociado a x igual a 1 es igual a p. ¿Qué significa esto? Que la distribución de la probabilidad de la variable en el recorrido de la variable es en forma puntual sobre el eje de las abscisas, ¿sí? Es decir, es el momentum en física donde para cada valor de x asociamos un valor de probabilidad que se distribuye puntualmente sobre el eje de las abscisas. La expresión definida aquí como f fracaso para el valor, en el omega tenemos el fracaso, en el recorrido de la variable tenemos a x igual a 0 y las probabilidades asociadas a x igual a 0 es igual a q. La expresión matemática que engloba toda esta función de cuantía está dada por esta función. Si nosotros reemplazamos en esta función x igual a 0, ¿qué nos tiene que dar como resultado? Q. Y si reemplazamos en esta función x igual a 1, ¿qué nos tiene que dar como resultado? P. Porque esta es la expresión matemática de la función de probabilidad bipuntual para x igual a 0 y x igual a 1. Bien, ¿cómo vamos a expresarnos? Vamos a decir que x se distribuye bipuntual con parámetro p, y ese parámetro p es el parámetro del modelo. Es decir, que ese valor del parámetro del modelo debe ser conocido para poder hacer el cálculo de probabilidad. ¿Qué nos falta encontrar? ¿Qué nos falta saber? Bueno, la función de distribución acumulada. ¿Cuántos valores posibles asume la variable x? Asume 2 valores nada más. Por lo tanto, el recorrido de la variable va a estar dado entre 0 y 1. ¿Cuánto se acumula en probabilidad antes del primer valor observado de la variable? O sea, que antes de que x sea igual a 0. Y no tenemos nada de probabilidad.
En el último valor observado de la variable, ¿qué vamos a tener? ¿Cuánto acumulamos en probabilidad en el último valor observado de la variable? Acumulamos 1. Por lo tanto, tal como lo dije anteriormente, la función de distribución acumulada es una función que se expresa en 3 partes, donde va a ser 0 para los x menores al primer valor observado de la variable, 1 para el último valor observado de la variable, que en este caso va a ser 1 también porque x asume valores 0 y 1, y la expresión de la función de distribución acumulada es igual a esta expresión. Nuevamente, recordar qué pasa con el extremo superior de la sumatoria, ya que si ahí ponemos el último valor observado de la variable, ¿qué nos estaría dando ahí? Y nos estaría dando solo la condición de cierre. Deja de ser la función de distribución acumulada para convertirse en la función de cierre. ¿Sí? La condición de cierre, porque la condición de cierre nos dice que si sumamos en todas las probabilidades como resultado del experimento, bueno, eso nos tiene que dar igual a 1. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que la función de distribución acumulada, el extremo superior, debe ser un valor variable, ¿sí? Una expresión de una variable. Vamos a terminar este modelo bipuntual, que es muy simple, ¿sí? Como verán, es una situación bastante reducida porque solamente tenemos que x asume valores 0, 1, pero nos va a servir como punto fundamental para otros modelos. Así que es muy interesante el estudio de este modelo bipuntual. Los parámetros de posición y dispersión de la variable, ¿sí? De la variable, va a estar dada por quién. Va a estar dada por la esperanza de x, nuevamente la esperanza de x. ¿Por qué trabajamos con la esperanza de x? Porque estamos trabajando con todos los resultados posibles del experimento, por lo tanto estamos calculando un parámetro. La esperanza de x, cuando la variable es discreta, se calcula como la sumatoria de x por p de x. ¿Cuáles son los valores que asume la variable x? Asume el valor 0 y asume el valor 1. Tenemos que multiplicar por la probabilidad, ¿sí? Por la probabilidad según sea x igual a 0 o x igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0? Ya lo tuvimos en cuenta, es igual a q. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 1? Es igual a p. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser el resultado de que el producto 0 por q más 1 por p nos va a dar igual a p. Entonces, el comportamiento promedio teórico de la variable x correspondiente a un modelo Bernoulli o bipuntual es igual a p. Calculemos ahora qué pasa con la variancia de x, que la variancia de x, recuerden que es el paso para llegar a la medida de dispersión, que es el desvío de x. La variancia de x, ya expresada anteriormente, lo que tenemos es la sumatoria de x menos el desvío, el promedio teórico, el promedio teórico es igual a p, por las probabilidades. Nuevamente, reemplazamos, vamos a tener 0, el valor de la variable, menos p, la medida teórica. ¿Cuál es la probabilidad correspondiente a x igual a 0? Q. Por lo tanto, hacemos 0 menos p al cuadrado por q. Lo mismo hacemos en el segundo término. Aquí trabajamos con x igual a 1 y la media, ¿cuál es? P. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 1? Lo tuvimos como venimos diciendo, ¿no? Va a ser igual a p. Por lo tanto, trabajando algebraicamente nos queda p cuadrado por q, q cuadrado por p. Sacamos p y q factor común de ambos términos y nos queda que la variancia de x es igual a p por q. Los invito a que lo hagan porque es un cálculo muy simple de matemática básica. Luego, como no trabajamos con la variancia de x, sino que nos interesa como medida de dispersión s de x, el desvío estándar, calculamos la raíz cuadrada de la variancia de x y nos queda que el desvío de x es la raíz cuadrada de p por q. Bueno, con esto terminamos el modelo bipuntual.
El modelo bipuntual es un modelo que solamente tiene dos posibles resultados. Vamos a ver a continuación el modelo binomial, que es una repetición del modelo bipuntual.